Hola, buenas tardes, el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a cada una de las personas que tal vez en este momento se empiezan a conectar para recibir esa palabra que Dios tiene preparada en este día para cada uno de nosotros. Hoy jueves 11 de marzo le damos la gloria y la honra a nuestro Señor porque su misericordia es tan grande que nos ha permitido llegar hasta este día, hasta esta fecha, hasta esta hora. Siempre es importante y siempre empiezo diciendo que es muy fundamental darle gracias a Dios por lo que hace en nuestras vidas, agradecerle por sus misericordias. Es fundamental porque de alguna forma el Señor siempre en su infinita bondad guarda nuestras vidas, guarda nuestros recursos, guarda nuestros empleos, nuestra salud. O sea, el Señor hace muchas cosas en nuestras vidas y eso es una manera de agradecerle, donde nosotros podemos orar un rato con Él, hablar un rato con Él y bueno, pues qué mejor hacerlo en los tiempos de adoración, en los tiempos de enseñanza. Todos los jueves estamos llevando nuestras enseñanzas, estamos estudiando las epístolas del apóstol Pablo y bueno, pues hoy vamos a arrancar un nuevo libro, vamos a arrancar un nuevo tema. Sin embargo, pues hay muchas cosas que hay que seguir estudiando, hay que seguir escudriñando. Yo siempre les he dicho a ustedes, las personas que me escuchan, que siempre debemos escudriñar la palabra que hemos escuchado, la que nos han dado tal vez, sea que la escuchemos en la radio, o la escuchemos en un programa de televisión, o la escuchemos por Face, o por Twitter, o donde sea. Siempre debemos ir a escudriñar. A veces uno en el momento no tiene la forma de cómo poder validar el mensaje que le llega a uno, pero pues sí es importante pedirle a Dios que nos dé sabiduría para en el momento en que lo podamos hacer, retener esa palabra y poder ir a escudriñarla, a buscar el verdadero significado. Es muy importante porque hay muchas personas que sí conocen la Biblia, que se la conocen al derecho y al revés, pero a veces le dan una interpretación diferente al significado que el versículo nos quiere transmitir. Y se acomoda, de alguna manera uno termina cometiendo a veces errores y acomodando la palabra pues como a lo que uno quiere decir. Y es importante que escudriñemos y vayamos a la palabra de Dios y que podamos buscar realmente en el versículo lo que el Señor nos quiere decir y poder leer un poco más atrás, poder leer un poquito más adelante para poder ir entendiendo y que el Señor nos vaya dando la revelación. Esto no es difícil, es solamente de tener la voluntad de poder hacerlo, tener esa disciplina y querer hacerlo. Es fundamental querer hacerlo, porque si yo lo dejo así, pues tal vez más adelante cuando me pregunten algo, yo voy a volver a decir lo mismo que yo escuché y resulta que yo voy a ser un transmisor de algo que no es. Y pues ahí es donde cometemos a veces muchos errores. Entonces, les sigo dando la bienvenida a las personas que se conectan. El Señor les bendiga poderosamente, el Señor los guarde, el Señor haga cosas maravillosas en cada una de sus vidas. Y bueno, es increíble que dentro de las cosas que a veces vivimos y de que a veces pasamos, el Señor nos proteja de tantos peligros, nos proteja de tantos males, de tantas enfermedades, nos cubra con su sangre preciosa, porque eso es lo que hemos aprendido y como cristianos, como creyentes en la palabra de Dios, tenemos que realmente poner en práctica todos sus consejos, ser ese testimonio ante los demás y sobre todo creer, nunca desfallecer ante la palabra que el Señor nos ha dado, ante esas promesas que Dios nos ha dado, y seguir perseverando, seguir luchando, seguir adelante, seguir avanzando en la palabra, porque a veces nos quedamos estancados y no vemos resultados y resulta que empezamos a mermar el buscar de Dios. El enemigo está más alborotado que nunca en estos momentos y él no él no tiene respeto por nada ni por nadie. Él se le mete hasta la casa del profeta, del apóstol, del pastor, del líder, del evangelista, del que sea. Y debemos estar muy atentos, debemos estar muy pendientes de cuando el enemigo ya empieza a meterse en nuestra vida de alguna manera de frente, cuando ya vemos que tal vez
las discusiones empiezan a salir de tono, tal vez cuando las mentiras empiezan a crecer, tal vez cuando la pereza empieza a florecer en la vida, ahí debemos nosotros empezar a creer un poco más en las promesas de Dios y no a desfallecer. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, pero de nosotros depende salir de ellas. No nos demos golpes de pecho como estamos acostumbrados a verlo en muchas otras personas, que se siguen culpando y se siguen culpando y se culpan en cada momento, se culpan todos los días de su vida por algo que ya pasó, por algo que vivieron hace mucho tiempo, y resulta que el Señor nos está diciendo que nosotros fuimos redimidos de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas, y aún cuando ya hemos creído en Dios, cuando ya hemos creído en el Señor, lo hemos recibido en nuestro corazón y caemos, pues simplemente debemos volver a levantarnos, seguir adelante. No podemos dejarnos derrotar o tal vez creernos impuros delante de la presencia de Dios, tal vez creer que no somos escuchados porque hemos cometido algún error. No pensemos eso, porque ese es el enemigo cuando trabaja en nuestra mente. Ese es el trabajo del diablo, quitarnos esa esperanza y esa confianza en Dios. Si perdemos eso, estamos a la deriva, y solamente la misericordia del Señor podría volver a rescatarnos y sacarnos adelante. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en este momento por lo que nos ha dado hasta hoy, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios por nuestra salud, vamos a darle gracias a Dios por nuestras finanzas, por nuestros recursos, por nuestro trabajo. Vamos a darle gracias a Dios por nuestra familia, por nuestras parejas, por nuestros hogares, por nuestros vecinos, por nuestros clientes. Vamos a darle gracias al Señor porque el Señor es muy increíble con nosotros, es misericordioso y es desbordantemente grande hacia nosotros. Entonces, si tienes la oportunidad de inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, hazlo. Si no, simplemente trata de concentrarte y poder hablar con el Señor. Amado Padre, gracias te damos, Señor, hoy en este día. Te damos gracias, Padre, porque nos estás dando la oportunidad de poder en este momento conectarnos, Señor, delante tuyo. Conectarnos, Señor, con tu Espíritu Santo. Permitir que seas tú quien hable, Padre de la gloria, en este momento, a través, Señor, de los dispositivos. Que este mensaje, Señor, llegue a cada persona. Gracias te damos, Señor, porque en este momento estamos disponiendo de unos minutos, de unas horas, Señor, de adoración, de clamación, Señor, hacia ti, de unos momentos de enseñanza, Padre de la gloria. Y por eso queremos pedirte, Señor, en este momento, que seas tú aparejándonos, Señor, los recursos, Señor, aparejándonos, Padre, la tecnología, que seas aparejando, Señor, el tiempo, para que podamos estar, Señor, en esa comunión directa contigo. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprender este mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Ayúdanos, Rey de la Gloria, a que cada día, Señor, hagamos las cosas mejor delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que no desfallezcamos en medio de las dificultades, ni que desfallezcamos, Señor, en medio de esas pruebas que a veces tú permites que lleguen a nuestras vidas. Te damos gracias, Dios mío, Señor, porque hasta hoy nos has dado la vida, Señor, para poder disfrutarla. Nos has dado, Señor, un tiempo maravilloso para poder buscar de tu presencia, Señor, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, Señor, de nuestros días, de nuestras vidas. Gracias, Padre de la gloria, porque por ti, Señor, nosotros tal vez hemos dejado muchas cosas y tú lo has recompensado de alguna forma, Señor, en nuestras vidas. Nos has dado paz, nos has dado tranquilidad. Señor, tal vez en este momento, Padre Celestial, estamos terminando ayunos, estamos entregando ayunos, Señor, y te los ofrecemos con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, nuestra sinceridad, porque sabemos, Señor, que en estos momentos esos son nuestros sacrificios los que podemos, Señor, ofrecerte. Y por eso, Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Dios mío, por permitirnos arrodillarnos, postrarnos delante tuyo, adorarte, Señor, en este momento, alabarte, poder levantar nuestras manos, Señor, y decirte, poderoso Rey de la Gloria, que te queremos, que te amamos con todo nuestro corazón, que gracias a ti, Señor, estamos aquí, pudiendo, Señor, escuchar tu palabra y también, tal vez, Señor, en este momento, sea transformada nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Por eso invitamos, Padre de la Gloria, a que seas tú ungiéndonos mediante tu Espíritu, que ensanches nuestras almas, Padre amado de la Gloria, que seas tú, Rey del cielo, cubriéndonos con tu sangre poderosa, que aparte, Señor, todo mal de nuestras vidas,
que nos quites, Señor, de toda tentación, que no nos permitas caer ni entrar en tentaciones, Señor. Apártanos, Señor, de todo peligro, pon ángeles alrededor de nuestras vidas, que siempre nos adviertan, Señor, sobre cualquier cosa mala que pueda pasarnos, o tal vez, Señor, de que nos adviertan de que podemos en algún momento resbalar y caer, y no es quedarnos ahí, Señor, sino levantarnos nuevamente y seguir adelante, porque tú nos das fuerzas mediante tu Espíritu, tú nos das ánimo, Señor, tú nos das ese vigor, tú nos das, Señor, esa fortaleza. Y por eso, Señor, te adoramos y te agradamos, Señor, en este momento. Te exaltamos, poderoso Rey del Cielo, y como ministro, Señor, que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas, en este momento, Padre, te servimos con todo nuestro corazón. En este momento ponemos nuestras vidas delante de ti, a servicio tuyo, a tu disposición, para que tú nos uses, Señor, conforme a tu bendita y santa voluntad. Gracias, Dios mío, Señor, por este momento y por esta bendición. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad en este momento de poder adorarte, poder, Señor, glorificarte, Señor. En el nombre de Cristo, Padre amado de la gloria, gracias te damos, Señor. Gracias, poderoso Rey del Cielo, porque por tu amor y misericordia, Señor, estamos aquí delante de tuyo. Que este momento, Señor, sea direccionado por ti. Toma el control de cada palabra, toma el control, Señor, de nuestra mente. Quita todo espíritu de distracción, quita, Padre Celestial, todo espíritu de pereza. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, toma el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras palabras, Señor, de nuestros sentimientos. Te lo pedimos, Padre amado celestial. Gracias, Rey del Cielo. Gracias por este momento. Gracias, poderoso Rey de la Gloria, porque gracias a ti, Señor, en este momento podemos alabarte y glorificarte. Gracias a ti, Señor, en este momento podemos exaltarte, poderoso Rey de la Gloria. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, por esos trabajos que nos has dado, por ese empleo nuevo, Señor, que ha llegado a nuestras vidas. Danos sabiduría para saber manejarlo. Danos sabiduría, Señor, para saber manejar las bendiciones que tú nos das a diario, Señor. Te pedimos en este momento que guardes, Señor, a nuestros hogares, nuestras parejas, a nuestros hijos, que les des sabiduría, Padre, que seamos testimonio. Danos paciencia, tolerancia, Señor, para que no cometamos errores, Padre Celestial. Ayúdanos a solucionar los inconvenientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Rey amado de la gloria, por este momento y por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Contigo
misericordia, Padre, Señor, hoy nos has dado, Señor, un día más de vida. Señor, estás dándonos la oportunidad de poder en esta noche descansar, Padre Celestial, apoyar nuestras cabezas, Señor, en tus brazos, en tus hombros, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú siempre haces cosas grandes y maravillosas. Bendice, Señor, nuestros alimentos, bendice, Señor, nuestros recursos. Oramos en este momento por aquellas personas, Padre Celestial, que están pasando por dificultades, que están pasando, Señor, por necesidades. Te pedimos, Padre Celestial, que toques nuestros corazones, que nos permita, Señor, ser misericordiosos con aquellos que lo necesitan en estos momentos, en estos tiempos. Hay personas, Padre Celestial, que hasta ahora no han probado alimento, Señor, en todo el día. Tal vez habrán personas, Señor, que esta noche no tienen dónde recostar su cabeza. Te pedimos, Señor, en este momento por aquellas personas. Provéeles, Señor, de alguna forma, y si es necesario, Señor, que tú nos uses, hazlo, Padre Celestial. Háblanos, inquiétanos, Señor de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que nuestras vidas pasemos desapercibidamente, Señor, ante las personas que necesitan una ayuda y un auxilio, Señor. Primeramente de ti, Señor, y segundo, poderoso Rey del cielo, usándonos conforme a tu voluntad. Gracias, Rey amado celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria al Señor, qué bendición, qué adoración tan hermosa. Gracias, hija, como siempre. Bueno. Después de este intro, después de este momento tan hermoso, veníamos estudiando el libro de Gálatas. Estudiamos lo que fue los 6 capítulos de Gálatas el mes anterior y el jueves pasado. Ahí vimos muchas cosas de las que Pablo nos quería transmitir, en las que fue usado por el Señor y por nuestro Padre para transmitirnos y darnos un mensaje claro con respecto a lo que tiene que ver con nuestra fe, nuestra creencia, nuestra libertad como hijos de Dios, cuando ya hemos recibido al Señor. Vamos a continuar nuestro estudio. Yo ya les había dicho hace algunos jueves atrás que íbamos a estudiar todas las epístolas del apóstol Pablo y empezábamos con Gálatas. Y hoy, según el cronograma que tenemos de enseñanza, hoy nos corresponde Primera de Tesalonicenses. Entonces, hoy vamos a ver Primera de Tesalonicenses y vamos a ver algo muy importante que realmente ocurre muchas veces en estos tiempos. Cuando hablamos del libro de Tesalonicenses, el trasfondo de este libro es que Tesalónica es la ciudad capital de Macedonia, una provincia romana, y cuando Pablo llega allí en su segundo viaje misionero, es un próspero puerto marítimo y centro comercial de alrededor de 200.000 habitantes en ese tiempo. Estamos hablando de hace más de 1990 años, más o menos. Porque fue escrito en el año 50 después de Cristo. Entonces, más o menos, digamos que ese sería como el tiempo. Dice que la predicación de Pablo hace que muchos acepten la fe en Cristo Jesús. Pero una intensa persecución de parte de los incrédulos los fuerza a huir de la ciudad. Y Pablo se dirige a Berea, donde deja a sus compañeros Timoteo y Silas, para que lleven a cabo el ministerio. Y no obstante, los judíos residentes de Tesalónica los siguen y provocan un disturbio. Pablo va a Atenas y luego a Corinto, donde recibe de Timoteo un informe actualizado sobre los cristianos tesalonicenses. Y esta carta, o sea, esta epístola que vamos a leer, es la respuesta de Pablo a los tesalonicenses. Ahí es donde empezamos a ver lo que Pablo quiere transmitir y lo que nos está diciendo, porque ve cosas muy positivas dentro del pueblo cristiano en Tesalónica. A pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas que llegan, hay personas que realmente valoran lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros. Y mire lo que dice la palabra, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y con la guía del Espíritu Santo.
Dice, desde el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí hagamos una pausa, porque miren lo interesante que Pablo está diciendo aquí en este momento. Está dando gracias porque de alguna forma él reconoce que las personas han hecho oraciones no negativas ni oraciones contrarias, oraciones de verdad, de amor, de fe, de esperanza, oraciones de misericordia, de clamor a Dios hacia la vida de estos varones, hacia la vida de estos apóstoles que en este momento estaban compartiendo el Evangelio. Y Pablo reconoce y dice, oiga, doy gracias a Dios por vosotros, porque hacen memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y eso es mutuo. Pablo siempre se preocupó por su iglesia, yo ya lo expliqué. Pablo siempre se preocupó por esas personas que entregaban su vida a los pies del Señor Jesús. Y siempre las tenían en oración. Y lo mismo hacían ellos. Es lo mismo que la palabra de Dios nos dice, que debemos orar los unos por los otros. Aquí se está dando cumplimiento a esa palabra que el Señor Jesús nos dejó. Y aquí Él sigue diciendo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y algo bien interesante que nos habla este primer capítulo de Tesalonicenses es que nosotros siempre tenemos que, de alguna manera, ser ejemplo para las personas. Nosotros siempre vemos ese ejemplo de quien nos enseña. Nosotros a veces se nos olvidan muchas cosas de las que tal vez la palabra nos dice, porque no todos tienen o no todos tenemos la misma capacidad de ser receptivos a los versículos y los capítulos y, mejor dicho, y aprendérselos así. Pero hay otras personas que Dios pone, que usa, que sí se lo saben, y eso a veces uno dice, oiga, qué bueno, mire, y ese ejemplo, y uno sigue ese ejemplo. Y Pablo aquí está diciendo, oiga, mire, qué bueno lo que ustedes están haciendo, ustedes son ejemplo para los tesalonicenses. Ustedes están haciendo algo que realmente es de exaltar, que es algo de aplaudir. Y sigue diciendo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es que yo decía la vez pasada, el jueves pasado, es que cuando nosotros decidimos seguir a Dios, cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, a nosotros no nos pusieron un revólver en la cabeza para decir que teníamos que seguirlo. Nosotros lo hicimos por propia elección. O sea, yo elijo seguir a Cristo. Yo elijo seguir los pasos de Dios. Yo elijo seguir los caminos que Cristo me ha puesto. Yo soy el que elijo, yo soy el que selecciono ya mis amistades, yo soy el que selecciono lo bueno de lo malo. Yo ya soy el que hago eso. Y Pablo dice, oiga, es que ya ni siquiera es necesario que nosotros hagamos las cosas porque ustedes lo van haciendo bien.
Y esto es un gran ejemplo y esto es un gran testimonio que debemos nosotros poner en estos momentos en nuestras vidas. Porque es que desafortunadamente nosotros a veces nos dejamos llevar por las emociones y las emociones nos traicionan. El título de hoy, la enseñanza de hoy se titula Dios espera que los creyentes seamos ejemplo para los incrédulos. Dios siempre espera que los creyentes seamos ejemplo para los incrédulos. Y es lo mismo que está diciendo Pablo acá. Pablo está diciendo, oiga, qué bueno que los de Tesalónica están haciendo cosas tan interesantes como orar por nosotros, orar entre ellos mismos, apoyarse, están pendientes, se están dando ánimo constantemente. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? Desafortunadamente en estos tiempos nosotros nos dejamos llevar por las emociones y no ponemos en acción la palabra de Dios, sino que simplemente nos dejamos perturbar por los planes que el diablo tiene y que está ejecutando en este momento hacia el pueblo de Dios. Y ahí es donde yo quiero de pronto de alguna forma entrar un poco más a fondo con la situación que estamos viviendo y que estamos atravesando en este momento en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra ciudad, en muchas naciones, donde desafortunadamente el pueblo de Dios no tiene unidad. Y la palabra de Dios nos enseña que todos aquellos que hemos nacido de nuevo y tenemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, hemos sido hechos hijos de Dios. Eso lo encontramos en 1 de Juan 1, 12, 13. Ahí encontramos esto, lo que el Señor nos acaba de decir. Esto nos hace que hermanos en Cristo e integrantes evidentemente de la familia de la fe. Oye, y como hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que realmente apoyarnos. Y aquí la palabra de Dios dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, así de que ellos aquí no la estaban pasando así, uy, súper chévere, y ellos no es que les abrieran camino cada vez que ellos decían, no, es que nosotros somos seguidores de Cristo, y entonces les tendían un tapete y les ponían flores, rosas para que pasaran. No era eso. Pablo dice que aún las personas que empezaron a recibir a Cristo empezaron a imitar las acciones, empezaron a imitar la forma en la que ellos realmente se comunicaban con Dios, incluso tal vez algunas manías que tenían las personas. Pues dicen que han sido imitadores de nosotros y de Jesucristo. Y me agrada cuando dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Es que cuando él decía en medio de gran tribulación, no es porque las personas estuvieran de alguna forma pasando por momentos difíciles en su vida, puede que sí, muchos, pero es que la tribulación que se vivía en ese tiempo era la persecución. Recuerden que los romanos estaban ahí respirándoles. Ahorita nosotros, ¿quién nos respira? Para decirnos que no podemos predicar el evangelio. El diablo es quien está ahí atento, está al acecho, para que cada error que nosotros cometamos él lo aproveche y realmente nos meta en tribulaciones que tal vez nosotros no tendríamos que estar viviendo o atravesando. Y mire que ellos estaban haciendo las cosas de tal manera que él dice, oiga, realmente les aplaudo esa manera y esa forma en la que ustedes en este momento están haciendo las cosas para Dios, ese servicio que ustedes están mostrando a Dios. Pero a mí me causa mucha inquietud que en las redes sociales se dé uno cuenta de que la iglesia, de que los creyentes estén tan divididos por cosas insignificantes, que se echen pullas, que se echen sátira los unos hacia los otros, solamente por defender
tal vez los principios que alguna persona nos enseñó y nosotros no estamos poniendo en obra lo que la palabra nos está enseñando. ¿Y a qué voy con esto? Resulta que hay muchos videos, hay muchos mensajes que llegan y que a veces uno ve porque pues llegan los mensajes, desafortunadamente llegan al equipo de uno, llegan al celular, o por WhatsApp, o por Facebook, por cualquier lado llegan. Y ve uno personas que son de alguna forma esos líderes que tienen que transmitir esas enseñanzas y deben ser ese ejemplo hacia las demás personas. Ve uno esos líderes donde de alguna manera uno dice, él ha hecho cosas buenas, él ha hecho cosas que Dios le ha puesto, ellos han hecho esto, ellos han hecho aquello, y en vez de uno alegrarse por las cosas buenas que siguen haciendo, le das a uno tristeza de ver que se enfrascan en unos pleitos que realmente el único que está disfrutando en este momento de esas diferencias que tienen estos líderes es el diablo. El diablo es el único que está sacando provecho de esto. Y estos líderes que llevan tanto tiempo metidos en la palabra de Dios, que llevan compartiendo el evangelio, o sea, no estamos haciendo lo imposible para poder agradar a Dios, y no estamos siendo ese ejemplo ante los incrédulos. Estamos permitiendo que eso contamine nuestras vidas. Y este mensaje el Señor nos lo pone en este momento en el orden que veníamos estudiándolo, y lo pone en el tiempo ideal, en el tiempo perfecto. Hay muchas personas en estos momentos que se odian. Cuando compartíamos hace algún tiempo espacios de adoración, donde compartíamos hace algún tiempo momentos de evangelización, donde compartíamos en un momento alabanzas, donde nos abrazábamos, donde llorábamos porque el Espíritu nos quebrantaba, y ahorita estas personas solamente se odian, se echan indirectas, se maldicen entre sí, se dicen hijos del diablo, se dicen hijos de Satanás, los maldicen, les dicen que les va a llegar cosas peores. Y la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros como creyentes, y Dios eso es lo que está esperando de nosotros los creyentes, que seamos ejemplo para esas personas incrédulas. ¿Y qué ejemplo estamos siendo nosotros si realmente ni siquiera estamos teniendo respeto por la obra de Dios? Es increíble que nosotros caigamos en ese juego. Es increíble que nosotros, en vez de ser prudentes, en vez de que Dios tome control y que podamos de alguna forma refrenar ese músculo que a veces es tan imposible de dominar, que es la lengua, nosotros como creyentes no hagamos lo posible por esforzarnos más y no caer en esos juegos. Es que lo que realmente nosotros debemos hacer es ser pacientes con las cosas que están pasando. Dios es el único que viene a juzgar. Nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que la palabra nos está enseñando. Y Pablo lo está diciendo. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es que esa es la tarea de un buen líder. Un buen líder debe enseñar, capacitar, entrenar, formar, para que las personas que recibimos vayamos a hacer lo mismo. Pero en este momento los líderes, ¿qué nos están formando? ¿En qué nos están formando? ¿En tener odio hacia el otro hermano? ¿A que si él ya no se congrega conmigo, entonces es un hijo del diablo? ¿A que si este se sale para este lado o se independiza, entonces le va a caer la roya o le va a caer la maldición? Es que escuchen bien, aquí nosotros no pertenecemos a una denominación. Nosotros somos creyentes y pertenecemos todos a lo que nos redimió nuestro Señor Jesucristo. Todos pertenecemos a la fe de Jesucristo. ¿Somos cristianos?
Todos pertenecemos a la fe de Jesucristo. No es porque yo pertenezca a la denominación Pepito Pérez o fulanito de tal o fulanita tal o la fundación tal o la iglesia o el ministerio. No, no es eso. Miren, nosotros de alguna forma tenemos que entender que somos hermanos en Cristo. Somos hermanos de la fe. Y yo lo decía en Gálatas 6:10 el jueves pasado, que debemos ayudarnos primeramente los hermanos en la fe. Pero no lo estamos viendo en este momento. Y a mí me da tristeza ver realmente como unos defienden a uno y otros defienden a otro. Y entonces es que usted esto y es que usted lo otro. Y es que entonces sale un líder y dice una cosa y después entonces viene todo la represalia hacia él y después él se devuelve y entonces salen los defensores de aquel. Y oiga, nos estamos matando entre nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Nosotros deberíamos ser ese ejemplo. Nosotros deberíamos proyectar amor, proyectar paciencia, proyectar sabiduría, proyectar misericordia. Es que el Señor nos ha llamado a ser misericordiosos. Y yo en esos videos, en esas publicaciones, en esos mensajes, yo no veo nada de misericordia. Y pueda que tengamos la razón. Porque sí, muchas veces, sí, no es que usted lo está diciendo mal. Y no es que él lo está haciendo bien. Y es que lo que yo estoy diciendo sí está bien y lo que usted está diciendo está mal. Pueda que en algunas de esas cosas uno esté diciendo la verdad. Pero es que, vuelvo y digo, nosotros no somos nadie para juzgar. Y yo no quiero dar nombres, simplemente estoy dando un ejemplo claro y conciso de lo que es lo contradictorio a lo que está viviendo aquí, a lo que nos está enseñando Pablo. Pablo está respondiendo a Tesalónica y le está diciendo, oiga, wow, bien porque ustedes han sido fieles, han orado por nosotros, nos han ayudado en medio de nuestras tribulaciones, han seguido a Cristo en medio de las tribulaciones, han sido tanto ejemplo que ni siquiera nosotros necesitamos ir. Ni siquiera necesitamos seguir enseñándoles porque ustedes están aprendiendo solitos. El Espíritu los está usando. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Estamos dependiendo de una cabeza, estamos dependiendo del hombre, estamos dependiendo de un líder. Y cuando ese líder nos falla, entonces nosotros decaemos. Y cuando ese líder nos falla, entonces nosotros echamos para atrás. Cuando ese líder realmente ya no es nuestro líder, entonces nos descarriamos. O peor, empieza a correr por nosotros ese temor, ese miedo, a apartarnos de algo que no nos está haciendo crecer, que no nos está edificando. Y ahí es donde yo realmente, en este momento, quiero que entendamos que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está exhortando para bien, a que cambiemos nuestra manera de comportarnos ante los incrédulos. Ante los incrédulos. ¿Qué testimonio estamos siendo para las personas? ¿Cómo vamos a compartirles de un amor misericordioso, de un Dios misericordioso? ¿Cómo vamos a compartirles de un Señor que hace milagros cuando nosotros no estamos proyectando eso? Debemos ser muy coherentes las cosas que decimos con las que hacemos. Y aquí no se trata de defender o no a quién, o a aquella o a aquel. Es que ellos no necesitan yo no necesito que ustedes me defiendan. Y yo sé que ustedes no necesitan que nadie los defienda. Ellos no necesitan que nadie los defienda. Es que ¿quién es quien pelea nuestras batallas? El Señor Jesús. Y la persecución aquí no es de... Aquí la persecución o las tribulaciones eran de los romanos. Pero si los llevamos a estos tiempos, la persecución es del mismo pueblo de Dios. La persecución y las tribulaciones que están llegando al pueblo de Dios es causa del mismo pueblo de Dios. Es increíble que realmente no entendamos lo que está pasando, que realmente no tengamos ese discernimiento para saber que lo que debemos hacer es orar. Oiga, hay personas que salen y dicen muchas cosas equivocadas, que salen y se aprovechan de su buena suerte, que se aprovechan de las circunstancias. ¿Qué hay que hacer? Orar por esas personas. Yo no me puedo dejar cargar por eso. Y yo le pedía perdón a Dios esta madrugada, porque yo le decía, Señor, en algún momento yo sí me cargué contra aquel y contra aquel y contra aquel. Y resulta que yo no me debo dejar cargar por las cosas que ellos hayan hecho.
o por la forma. A veces ese celo que siente uno por las cosas de Dios los llevan a cometer estos errores. Pero el celo de Dios no se demuestra con odio. El celo de las cosas de Dios se demuestra con amor. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Orar por esas personas. Orar para que el Señor las toque, para que el Señor las cambie, para que el Señor realmente quite ese corazón de piedra y les ponga un corazón de carne. Porque muchas personas pueden hablar de Dios, pero tienen su corazón como una piedra. Y la misma palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Entonces la misma palabra de Dios dice que muchos me adoran de labios hacia afuera. Y eso es lo que vemos en este momento así, en cantidad. Pero lo más triste es verlo de los que somos creyentes. Es verlo de los que en algún momento hemos hecho tantas cosas juntos. Y aquí es donde debemos poner sobre una balanza las cosas buenas que nos han enseñado versus las cosas malas que tiene todo hombre. Porque ningún hombre es perfecto. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Y nosotros no podemos juzgar a esas personas porque han cometido errores. Mire, yo le doy gracias a Dios por lo que aprendí en mi congregación cuando yo realmente iba y me congregaba en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque de alguna forma desde joven el Señor me empezó a formar y los mensajes que transmitía por medio de ese líder en ese momento llegaban y transformaban mi vida. Pero yo no me puedo quedar solamente con lo malo. Y recordemos tantas cosas que hicimos en equipo. O recordemos tantas cosas que se han hecho en equipo. Que hemos pasado o que han pasado. Muchas personas que llevan 20, 25 años en la misma congregación y en estos momentos se odian. Porque el uno se fue para allá y porque el uno se fue para acá. Estamos compartiendo la misma palabra. Y el Señor es quien nos saca a cada uno de esa ignorancia. El Señor es quien nos saca de esos errores. El Señor es realmente quien toma el control de nuestra vida, pero dejemos que el Señor tome control de nuestras vidas, porque le pedimos que maneje nuestro timón, pero realmente nosotros no queremos soltarlo. Queremos que maneje nuestra barca, pero nosotros somos los que la llevamos por un sitio y la llevamos y la direccionamos por otro. Y le decimos, Dios, toma el control. Y realmente no estamos dejando que el Señor tome control de nuestras vidas. Y muchas personas dirán, no, pero es que eso es bíblico. Es que eso es bíblico que resulta que es que el hermano contra el hermano y el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Ahí es donde uno debe saber dar la interpretación a la palabra y eso está en Mateo. Eso está en Mateo 10, 21. 10, leámoslo para que podamos entender un poco más. Porque hay personas que dicen, no, es que lo que se está viviendo en este momento es bíblico y es porque tiene que pasar. Sí, va a tener que pasar, pero quiero que entendamos realmente el significado de lo que este mensaje nos quiere decir. En Mateo 10, versículo 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hasta ahí uno puede decir, uy, sí, eso está pasando. Esto está pasando, pero es que cuando fue escrita esta palabra, no fue escrita para entre el pueblo cristiano. Ojo, porque es que esta palabra dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Ahí de qué está hablando? De las personas que no creen en Dios, de las personas que no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Pero es que entendamos que nosotros hemos recibido al Señor Jesús, hemos sido redimidos de nuestros pecados, hemos reconocido que el Señor Jesús murió y resucitó por nosotros, que nos lavó de nuestros pecados, que nos limpió de nuestras culpas. Aquí no está diciendo que es hacia el mismo pueblo de Dios. Y cuando nosotros vemos que esto pasa entre el mismo pueblo de Dios, no debemos decir es que eso es normal. No, eso no es normal. Es normal cuando las personas incrédulas se levanten a hacernos persecución. Esto es normal.
Cuando usted en la casa se convierte y sus papás se le levantan porque sus papás no creen en Dios. Es normal cuando el hijo se va porque los papás están, o porque el hijo se levantó contra los papás porque los papás se volvieron cristianos, o porque el hermano o la hermana se volvió creyente en la palabra de Dios y ellos no lo aceptan. Ahí viene una persecución. Y ahí eso es lo que habla la palabra. Pero la palabra no dice que es dentro del mismo pueblo. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Pero yo digo una cosa, este enfrentamiento que tienen en este momento los líderes, ¿es por causa del nombre de Dios? ¿O es solamente porque tal vez han herido el ego, o les han herido, o ha tocado la susceptibilidad de algunas personas? Y entonces piensan que de alguna manera están atacándolos. Y entonces se volvió hereje y se volvió, no sé, anatema, lo que sea. Endemoniado. Y resulta que, ojo, porque es que ahí es donde volvemos a caer en el mismo juego y estamos juzgando. Si el Señor nos ha dado el discernimiento, nos ha dado la capacidad de entender, nos ha abierto los sentidos del entendimiento, realmente vamos a ver que hay cosas que debemos desechar y hay cosas que debemos tomar, que debemos realmente recibir. La palabra de Dios nos lo dice, pero no nos está diciendo que nos matemos y que nos comamos vivos los unos a los otros, y menos entre los pueblos de Dios, menos entre los hermanos en la fe, porque es que ese es el gran error que estamos cometiendo en estos momentos. Y la palabra de Dios sigue diciendo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Es que eso ya lo hicimos muchos. Y este mensaje, tal vez las personas que estén llegando por primera vez y tengan que escuchar este mensaje, pues es terrible que tengan que escuchar un mensaje donde el mismo pueblo de Dios se está destruyendo. Pero lo que realmente con este mensaje queremos transmitir, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde, es que nosotros debemos tener mucha paciencia. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos enseñe a ser tolerantes con las demás personas. Debemos pedirle al Señor que no permita que entre ningún espíritu de amargura en nuestras vidas, que no permita que entre ningún espíritu de odio en nuestras vidas, de pleito en nuestras vidas. Recuerden que uno de los mandamientos más grandes que nos dejó el Señor Jesús es amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No me dice el Señor, ame a su prójimo, pero si éste hace las cosas bien. Ame a su prójimo, pero si éste hace aquello bien. Eso no me lo está diciendo la palabra de Dios. Me está diciendo, ame a su prójimo como a usted mismo. Y nosotros estamos en este momento haciendo lo contrario. Yo les doy un consejo a muchas personas que tal vez en este momento me puedan estar escuchando. En el momento en que ustedes vean que su líder cae, en el momento en que ustedes vean que su líder desfallece o que su líder comete un error, no bajen la guardia, porque Dios lo usó en un momento para que tú llegaras a los pies de Él, a los pies de Cristo. Pero también pudo haber caído y no significa que tú te tengas que apartar de la palabra de Dios. No pongamos nuestra mirada en el hombre. El hombre en algún momento puede fallarnos. El hombre en algún momento puede caer. Debemos poner nuestra mirada siempre en Dios, quien es nuestro Salvador. En Cristo, quien realmente fue quien vino y dio la vida por ti y por mí. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. Nuestra fe debe estar puesta en Él. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Y que las personas que el Señor ponga para que nos transmitan un mensaje, que el Señor las bendiga. Orar por ellos. Debemos orar por ellos siempre. No entrar a juzgar, no entrar a recriminar las cosas que han hecho. Vuelvo y digo, somos humanos y cometemos errores. El hecho de que llevemos 20 años, 30,
10, 40 o 50 años en el Evangelio no nos hace exceptos de que podamos caer en algún error. No nos está diciendo que vamos a ser perfectos toda la vida. Podemos en algún momento caer, pero si nuestra mirada está puesta en el hombre, simplemente nosotros nos vamos a alejar de Dios, porque hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en esa persona. Y como ha fallado, pues entonces uno dice, pues si él falló, que es supuestamente el pastor, que es el apóstol, que es el profeta, que es el líder, que es el evangelista, si falló él, pues entonces ¿qué voy a hacer yo? Y ahí eso es uno de los grandes errores que cometemos. Y en algún momento yo incluso casi caigo en ese error, pero la misericordia de Dios me rescató y me permitió, me abrió los ojos, porque yo no me quería apartar de los caminos de Dios, simplemente porque vi cosas que no me gustaron en algún momento de mis líderes o de mis pastores. No, realmente debemos entender que lo que Pablo nos quiere decir en este momento es que debemos ser ese testimonio, debemos ser ese ejemplo ante las demás personas, mostrar ese amor. Estamos en tiempos difíciles, muy, muy difíciles. Momentos en los que las personas necesitan que les compartan del Evangelio. Momentos en los que las personas necesitan que nosotros vayamos hasta donde ellos y les compartamos de esa fe de Cristo. Que les digamos que Cristo los ama, que Cristo tiene un propósito para ellos en sus vidas. Que si vemos a alguien con quien compartíamos, nos podamos saludar, decirnos Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Y no que al contrario, como estamos compartiendo la palabra con alguien que lo necesita y vemos a alguien del que tal vez en ese momento ya no pertenece a X o Y denominación, y entonces empezamos a juzgarlo y empezamos a hablar y empezamos a decir sandeces y empezamos a maldecir y eso no es el testimonio. ¿Qué van a decir las personas que están llegando a los caminos de Dios? ¿Qué van a decir ellos? ¿Cómo van a recibir realmente ese evangelio que nosotros estamos proclamando, diciendo que con Cristo hay libertad? ¿Cuál libertad estamos proclamando nosotros? ¿Qué libertad estamos enseñando? ¿Qué amor estamos nosotros transmitiendo? Y por eso vuelvo y digo, por favor, entendamos lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Entendamos lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir en este momento. Dice más adelante, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Si hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Esto es lo que realmente el Señor nos quiere decir que hagamos. Y hay muchas personas que sí utilizan sus palabras lisonjeras, sí, que son lambezuelas, que son lambebotas, como se dice por ahí vulgarmente, que les gusta adular y que les gusta exaltar y que les gusta engrandecer al hombre. Hay muchos así, pero nosotros no somos nadie para juzgar a esas personas. Debemos orar por ellos y debemos pedirle al Señor que cambie su corazón, que les dé sabiduría y que les abra los entendimientos para que ellos puedan comprender la palabra del Señor. Sigue diciendo, ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Mire ese ejemplo que nos dan estos líderes de ese tiempo. Antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Y nosotros qué ternura estamos viendo ahorita nosotros de parte de los líderes? ¿Dónde hay ternura ahí? ¿Dónde hay ternura donde una persona sale y empieza a maldecir a otra? ¿Dónde hay ternura donde la otra, en vez de orar por ella, sale y le responde? ¿Dónde hay ternura donde todo un grupo de personas empiezan a orar en contra de otra persona? ¿Dónde hay ternura donde aquel responde mal hacia la otra y la otra responde mal hacia él? Eso no es ternura.
Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos realmente tratarnos con ternura, como la nodriza que cuida a quién, a sus propios hijos. Y es que eso es lo que somos todos. Tú en algún momento vas a tener que ser el ejemplo a otras personas y vas a tener que mostrarle amor hacia esa otra persona, ternura hacia esa persona. Y esa persona va a ver lo que tú estás haciendo. Tus hijos están viendo lo que estás haciendo. Tus hermanos están viendo lo que estás haciendo. Tus vecinos ven lo que estás haciendo. Y entonces, ¿cómo vamos a responderle a Dios cuando Él nos llame a cuentas y nos diga, ¿qué hiciste? ¿Y por qué esto? Es que el Señor puede tener todo como queda registrado en el WhatsApp. Puede que tiene una base de datos la tremenda. Tiene un RAM tremendo ahí porque almacena todo. Y nos va a decir, venga, fulanito de tal, ¿usted qué fue lo que hizo hace tanto tiempo, en el 2021, en el mes de marzo? ¿Usted por qué hizo esto? ¿Por qué en vez de ponerse a pelear con los demás, por qué no dobló rodilla? ¿Por qué no oró y clamó por esa persona? Porque es lo que yo le estaba diciendo que hiciera. ¿Cómo le vamos a responder al Señor? ¿Con qué le vamos a salir? Ay, es que Señor, es que a mí me dio mal genio porque es que no es posible que la gente, ¿cómo va a inventar chismes? ¿Cómo va a decir esto? Y el Señor va a decir, pues es que esa no era la tarea suya. ¿Quién es el que viene a juzgar acá? ¿Es que yo te puse como juez? ¿O es que tú eres juez? Entonces sí ve que nosotros debemos no pensar con la cabeza, sino con el corazón. Debemos poner, y como lo dice la palabra, ser prontos ¿para qué? Para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Eso lo dicen las Escrituras. Prontos para oír. Oiga, escuchamos. Quien tenga oídos para oír, escuche la palabra que el Señor nos está transmitiendo en este momento. Dios quiere realmente que nosotros, como creyentes, seamos ejemplo a esas personas que aún no han llegado a los pies de Cristo, a esos incrédulos, con los que nos cuesta trabajo compartirles el Evangelio, para que vengan un grupo de personas y desbaraten todo. Y lo peor, si fuera entre dos personas, bueno, son solo dos. Entre usted y usted, listo. Pero el problema es que entre usted y usted empiezan a salir los defensores y se convierte en una bola, y eso se va convirtiendo en una bola de nieve y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y entonces uno pregunta por aquel y no, es que ese no sé qué, y uno pregunta por aquella, no, es que ese se volvió y que se descargó y que se volvió y no sé qué, hijo del diablo, hijo de Satanás. Miren lo que la palabra nos sigue diciendo. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vean que aquí nos está diciendo realmente que nosotros lo que debemos hacer es seguir los caminos de Cristo, seguir los caminos de Dios, el ejemplo de Dios. Vuelvo y digo, ojo, acá ellos hacían y seguían los ejemplos que había dejado el apóstol Pablo y otros apóstoles. Decía Pablo, oiga, y ustedes están haciendo lo que nosotros hemos venido a hacer y están imitando a Cristo. Y ahí es donde uno dice, oiga, bueno, porque es que estaban dando buen ejemplo. ¿Y en algún momento pudieron haber decaído? Claro que sí, pudieron haber decaído. ¿Quién dice que no? Pero ellos se quedan con las cosas buenas. ¿Y cuántas cosas buenas no hemos aprendido de esas personas, de esos líderes que en algún momento nos formaron? Muchísimas. Pero no nos quedemos solamente con ver lo malo y no nos quedemos solamente en juzgar las cosas malas. Yo le pedí perdón a Dios esta mañana por eso. Porque sí, en algún momento yo justifiqué muchas cosas y muchos de mis actos, de mis actitudes, porque esas personas de alguna forma no hacían las cosas correctamente delante de Dios y yo justifiqué de pronto mi rencor y justifiqué tal vez mi habladuría hacia esas personas y yo le pedí perdón a Dios. Y si en algún momento
el Señor me pone a pedirle perdón a las personas de frente, lo hago. Lo hago porque gracias a Dios no son en cantidad. Gracias a Dios es solamente una o dos personas por mucho. Pero no debemos dejarnos cargar. Pongámonos a cuentas con Dios y pidámosle al Señor que quite todo rencor y todo odio de nuestras vidas. Que no nos deje realmente contaminarnos y cargarnos con cosas que no nos hacen crecer y que no edifican nuestras vidas. No sigamos el juego del diablo. No sigamos el juego del enemigo. Por favor, nosotros somos testimonio. Las personas ven en nosotros ejemplo. Y si nosotros nos dejamos exaltar, nos dejamos llevar por las emociones y escribimos cosas que tal vez no vayan a ser testimonio, eso tenemos que darle cuenta a Dios. Es mejor ser prudentes y callar. Callar. Ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Escuchemos, por favor. Quiero terminar con este versículo, Filipenses 4:14. Ese está ahí atrásito de Tesalonicenses. Filipenses 4:14, 4:1 al 4. Y dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Todos debemos tener un mismo sentir. Nuestros sentimientos deben ser sentimientos de amor, de paciencia, sentimientos de tener tolerancia hacia las personas, sentimientos de realmente compadecernos de los demás. No pueden ser sentimientos de odio, ni sentimientos de rencor, ni sentimientos de odio. Ojo, regocijémonos en el Señor Jesús, regocijémonos en su palabra. Ahí es la única forma en la que encontramos refugio y en la que encontramos esa paz y esa tranquilidad. Así como muchas personas dicen que encuentran la paz en medio de la tierra, en medio de un bosque, en medio de una playa, y que encuentran la paz. Y nosotros debemos regocijarnos y encontrar esa paz interior en la palabra de Dios, en la oración. Pidámosle a Dios que realmente transforme nuestras vidas. Oremos por esos líderes que en este momento han entrado en esa dificultad y han entrado en ese conflicto. No juzguemos más. Ya lo que pasó, dejémoslo atrás. Vivamos el presente. Pensemos en el futuro, que realmente es lo que el Señor nos depara. ¿Qué vamos a hacer nosotros más adelante? Cuando el Señor nos dé el liderazgo para compartir el Evangelio a muchas personas y nosotros ahí no podamos enseñar ni transmitir realmente el mensaje de amor puro y sincero y verdadero, porque hemos tenido errores y porque no hemos sanado. Sanemos nuestras heridas en este momento. Perdonemos a aquellas personas que nos han ofendido. Perdonemos a aquellas personas que nos han maltratado. Ya basta de decir que aquel me trapió, aquel que hizo esto, aquel que hizo aquello. Dejemos eso ahí. Dejemos eso en el olvido. Y perdonemos. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para seguir adelante. Para no caer más en ese juego que el diablo está planteando. El enemigo en este momento está planteando. Y lo que quiere es que los cristianos nos peleemos entre nosotros mismos. Hay un dicho que ya lo he dicho como 2 veces. Para pelear se necesitan 2. Y nosotros no debemos hacer parte de esa pelea. Nosotros debemos pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestras vidas y de esas personas que desafortunadamente pueden no estar haciendo las cosas bien en este momento. Que las vuelva a encaminar, que les dé sabiduría, que les dé claridad,
Que sea el Señor quien las trate. El Señor es quien puede tratar con esas personas. No nosotros. No nosotros. No podemos hacerlo con nuestras fuerzas. Pero sí podemos doblar rodilla y clamarle a Dios. El mensaje de hoy era nosotros y Dios, lo que está esperando de nosotros los creyentes es que seamos ejemplo hacia los incrédulos, hacia esas personas que no han llegado aún a los caminos de Dios. Entonces, comportémonos como tal. Pidámosle al Señor que nos dé ese discernimiento para hacer las cosas de una manera correcta delante de nuestro Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender cada situación que a veces pasamos en nuestras vidas, cada conflicto que a veces podemos tener con alguien, que tome el control, que nos permita realmente entender por qué estamos viviendo y atravesando esos momentos. Que el Señor nos dé la sabiduría y la capacidad de entender que nosotros no somos quien venimos a arreglar el mundo. Nosotros solamente venimos a compartir el Evangelio, a transformar realmente esa palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos como ríos de agua viva. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la lámpara encendida para aquellas personas que aún no tienen esa visión y esa luz, que no tienen con claridad cómo seguir los pasos de Cristo, seguir ese camino hacia la victoria, porque nuestra victoria no la hallamos acá, nuestra victoria está allá arriba. Y tenemos que cuidar esa bendición que Dios nos ha dado. Pidámosle al Señor que nos use de la manera correcta. Vuelvo y les digo, no nos dejemos cargar por las cosas que pasan con los demás. No tratemos de ser Robin Hood, defender al pobre para darle al rico. No, nosotros no podemos ser eso. Nosotros tenemos es que dejar que Dios actúe. Amén. Entonces, en este momento quiero enviarle un saludo muy especial en Ecuador. Bueno, no me dice el nombre, pero yo sé que queda en Ecuador. La empresa de la DOC, a Clarita, a Humberto, al pastor Emerson. Dios le bendiga. El Señor lo guarde también. A todos nosotros, que el Señor nos hable y nos dé esa capacidad de poder entender muchas cosas. Orar los unos por los otros es lo que el Señor nos ha pedido. Ser ejemplos. Ser testimonio. No sacarnos los trapos al sol y desnudarnos con nuestros problemas. No, eso no es. Oremos realmente. El pueblo de Dios en este momento necesita oración, necesita clamor, necesita buscar de corazón a Dios. Hagámoslo porque realmente eso es lo que va a marcar la diferencia. La diferencia no la marco yo cuando envío un mensaje agresivo o cuando pongo un mensaje agresivo hacia otra persona. Ahí no hago la diferencia. La diferencia la hago cuando yo más bien soy prudente, me abstengo de responder y doblo rodilla. Amén. Ese era el mensaje. El Señor nos quería enseñar eso en esta tarde. El Señor quería recordarnos cuáles son nuestros principios. El Señor nos quería recordar cuál es nuestro deber. El Señor nos quería recordar cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. El Señor nos quería recordar cuál es nuestra misión. Porque es que esas son las cosas que nosotros debemos luchar. Recuerden que nuestra pelea, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas. Y esas potestades y esas huestes de maldad están empezando a actuar. Y nosotros debemos tener discernimiento para combatirlas. No es el momento de pelearnos entre nosotros mismos. Es el momento de unirnos. Y por eso siempre he dicho, aquí no es la religión. Porque la religión es nuestra creencia, es nuestra fe en Cristo. Nosotros no pertenecemos a un sitio, nosotros pertenecemos a Cristo. Tienes tu iglesia, tienes tu congregación, tienes tu fundación. Gloria a Dios. Todos debemos ser uno mismo. Por eso siempre creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Mientras esos tres estandartes estén en nuestras vidas, todos somos hijos de Cristo, todos somos hijos de Dios, todos somos realmente ministros
de Dios, porque vinimos fue a ministrar a Dios, a servir a Dios. A eso fue lo que fuimos llamados. Tú eres ministro de Dios, yo soy ministro de Dios. Mi casa es ministro de Dios en este momento, porque estamos sirviendo a las cosas de Dios. No es tiempo de combatir entre nosotros, es el momento de combatir al enemigo. Y hay que pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la sabiduría, que nos dé el discernimiento para entender las cosas. Amén. Entonces hay que orar mucho, hay que pedirle al Señor que quite nuestros rencores, que quite nuestros odios y que nos permita realmente poder hacer las cosas con amor y misericordia como el Señor nos lo ha mandado a hacer. Entonces, ese era el mensaje. Yo espero realmente que en esta noche, que en esta tarde, hayamos podido aprender algo de ese primer capítulo, de esos dos primeros capítulos de Primera de Tesalonicenses. El Señor nos ha hablado, el Señor nos ha dicho, no es tiempo de tener pleitos entre ustedes mismos. Es tiempo de que nosotros realmente en este momento entendamos cuál es el propósito del Señor. No es tiempo de hablar mal de aquel, ni es tiempo de hablar mal de aquella. No es tiempo de maldecir a aquel, ni es tiempo de maldecir a aquel. El Señor es quien hace justicia. Debemos orar los unos por los otros. Debemos realmente pedirle al Señor que nos use como un instrumento y como una herramienta para poder transmitir esa paz y ese amor de la cual el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Y lo que hablaba Pablo en este primer capítulo de Tesalonicenses. Eso es lo que debemos hacer. Qué bueno sería que nosotros no dependamos de una persona, sino que dependamos de Cristo. Así como Pablo lo dice. Oye, ustedes han hecho tantas cosas que ya ni necesitan que estemos acá, porque lo han hecho tan bien, oran por nosotros, comparten el Evangelio, se tienen paciencia entre ustedes, proclaman el amor, predican la palabra. ¡Wow! Tremendo. Que el Señor lo siga usando. Síganlo haciendo así. Pero en estos tiempos estamos al contrario, estamos al revés y debemos prender alertas en este momento en nuestras vidas y en nuestra parte espiritual tener un crecimiento superior al que veníamos mostrando. Es el momento de demostrar de qué estamos hechos. Como pueblo de Cristo debemos demostrar de qué estamos hechos. No es el más fuerte, ni el más valiente, ni el que más grite, ni el que más insulte. Es el que más muestre misericordias a los demás. Orar los unos por los otros. Amarnos los unos a los otros. Amén. Entonces, el mensaje, recuerden que nuestra fundación Emprendiendo de la Mano de Cristo viene emprendiendo en este momento una campaña. Viene realizando una campaña. Bueno, qué pena que cambio así de brusco el tema. Pero para que podamos contextualizar un poquito más sobre la fundación. Nuestro propósito como fundación es poder compartir el Evangelio, llevar esa palabra de Dios a muchos hogares, a muchas familias, tal vez que no han recibido, que no han experimentado esa unción del Espíritu Santo, que no han podido recibir a Cristo. Nosotros como fundación, nuestro propósito es ese, llevar la palabra de Dios. Y adicional a eso, todas las donaciones que ustedes hacen, todas las donaciones que ustedes nos envían, los mercados, las ropas, ahí hemos apartado, ya tenemos unas cajas con una ropa hermosa, bonita para unas niñas, para niños, para jóvenes, para señoras, ropa en buen estado, ropa en muy buena calidad. De verdad que les doy gracias a las personas que nos han hecho esas donaciones porque no ha sido donaciones de ropa lo peor, sino hasta cosas nuevas nos han enviado y de verdad que qué bendición. Si quieren apoyarnos, nuestra campaña ya está próxima a llegar y es del 27 de marzo al 3 de abril. Si es la voluntad del Señor, lo hacemos toda la semana. De acuerdo a los recursos que nos lleguen, porque yo soy de los que digo, de lo que el Señor me dé, yo no me conformo. Pero sí de lo que sí estoy seguro es que debo aceptar la voluntad del Señor. Y le estamos pidiendo y le estamos clamando y orando para que nos lleguen más ayudas. Sí, pero pues eso va a ser en el corazón de cada quien. Entonces, si ves que tal vez este mensaje le puede servir a alguien, compártelo con otras personas. Si ves que puedes colaborar, que puedes enviar una donación a nuestra fundación, hazlo
Ahí en nuestra página de Facebook hay un video donde mostramos los números de cuenta, los que se pueden hacer las transferencias, o nos escriben y nosotros vamos hasta allá, las recogemos, y todo eso es para las personas más vulnerables de esta ciudad, que son bastantes realmente. Somos una ciudad con más de 10 millones de habitantes, donde hay millones de personas que se acuestan sin un plato de comida, se acuestan sin ni siquiera poder tener con qué arroparse. Entonces hay muchas ayudas que realmente necesitan, y nosotros no somos los superhéroes, no somos los salvadores, pero algo bien fundamental es que la palabra de Dios nos dice que debemos ayudar al necesitado y debemos darlo de lo que el Señor nos ha dado, de las bendiciones que nos ha dado. Entonces te dejo el video, te dejo la invitación. Si quieres compartir con nosotros algún testimonio, aquí están los micrófonos, o mejor dicho, está nuestra página para que lo puedan hacer. Hay un saludo muy especial para los pastores que se conectaron hoy. El Señor los bendiga. Un saludo muy especial para cada persona que realmente sacó este tiempo especial para el Señor y aprendió. Entonces, vuelvo y les digo, escudriñemos la palabra del Señor, sigamos fieles, sigamos fervientes al camino hacia la victoria, y bueno, que el Señor sea guardando nuestros caminos, nuestros pasos. Una vez más, me despido dándole gracias primeramente a Dios por este momento y a cada uno de ustedes. El Señor los guarde, el Señor los bendiga, que el Espíritu del Señor los acompañe siempre donde quiera que vayan. Les envío un fuerte abrazo, y si el Señor lo permite, de hoy en 8 volvemos a vernos y seguimos estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amor, amor y amor hay que transmitir. Regocijados en el Señor, regocijados en el Señor. Dios les bendiga.